En este video voy a demostrar cómo fue mi weekly recap de la semana pasada, más o menos cuáles fueron mis ejecuciones, cuáles fueron pues los trades que tomé, cuáles fueron los errores que tuve en el momento pues de esas operaciones, qué fue lo que hice bien, qué fue lo que hice mal, eh, en general pues todas las operaciones que tomé, pero pues en sí solamente en la semana pasada tomé una sola operación que fue en AMD, perdí alrededor de unos $33, entonces vamos a ello. Antes de revisar las operaciones que tomé en AMD, quisiera hablar un poco de cómo fue la semana pasada. La semana pasada fue prácticamente año viejo y pues año nuevo, una semana pues donde realmente no había mucha volatilidad en el mercado, donde no se presentan grandes oportunidades, por ende pues uno no va a ver esos grandes movimientos, se ve como más movimientos de consolidación y de indecisión, es como una estructura como un poco más sucia, por así decirlo, no es tan limpia, como tan clara, por así decirlo. Eh, pero pues es una semana pues donde realmente se aprendió bastante, ya que la idea de esa semana era ver cómo el mercado reaccionaba, cómo los precios, que las acciones se mueven en dicha temporada, ya que era la última semana del año, era la última semana del año. Entonces pues la idea era visualizar más o menos cómo reacciona el mercado en esta temporada. Por ende, pues me di cuenta, el mercado siempre se mueve como en consolidación, muy rara vez tiene movimientos fuertes, más que todo en esta semana el mercado estuvo gravitándose más hacia la baja, generando en los marcos temporales altos retrocesos. Ya dicho esto, vamos con la recapitulación de los trades que tomé. Pasando con los trades que tomé en AMD el día jueves, día 2 de enero, tomé dos operaciones ese día realmente. Entonces, en mi plan de premercado tenía como visualización ver más movimientos hacia la baja para ese día, ya que pues el mercado estaba mostrando más decisión de generar movimientos bajistas en comparación con QQQ, y pues en AMD también se veía bastante un sentimiento bajista. Entonces vamos con la primera operación, que fue a las 10:05, una opción call, una pérdida de $19. Realmente pues fueron malas pérdidas, sí, fueron mínimas, ya que pues traté de tener un stop loss más, por así decirlo, más ajustado, más pequeño, menos amplio. Entonces, vemos que aquí en la parte de aquí donde dice Sell Scale, el máximo profit que tuve pues en esta operación fueron $12. Pero lo que no visualizamos directamente es que esta operación, pues para mí realmente no fue buena. Lógicamente, pues en el momento uno siempre trata de como de forzar las operaciones. Entonces, siempre como que realiza cosas que no están dentro del plan. Entonces, prácticamente uno no está operando lo que está viendo en el plan, sino lo que está visualizando, por así decirlo, visualizando a perspectiva de uno personal. Entonces, vemos a AMD ese mismo día martes, perdón, 2 de enero, día jueves 2 de enero. Entonces, directamente los marcos temporales altos que podemos visualizar en AMD. AMD venía generando mínimos y máximos cada vez más bajos, indicando pues una estructura totalmente bajista en los marcos temporales altos, perdón, en la temporalidad alta. Por ende, lo que yo quería visualizar, bueno, lo lógico que era visualizar era pues la continuación y la creación pues de un nuevo impulso, por ya que vemos que el precio viene generando impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y retroceso. Entonces, estas zonas que ven marcadas aquí, esta zona son zonas de interés, esta zona adquiere una resistencia, por lo que vemos aquí un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Por ende, es una zona donde hubo bastante reacción. Y esta zona, pues lo mismo, uno, 2 y 3 y 4, 5 toques. Entonces, realmente no operé mi plan, fue todo lo contrario a lo que tenía ya escrito, a lo que ya tenía en mente para realizar pues ese día. Entonces, vamos a una temporalidad más pequeña para visualizar más a detalle. Entonces, ¿qué es lo que me hizo creer que el precio gravitaría al alza? Entonces, como error,
Primero operé contra tendencia, ni siquiera tenía un quiebre de estructura para confirmar pues un impulso. ¿A qué me refiero? Al quiebre de este de este máximo, el quiebre para confirmar la creación de un impulso tratando de rebalancear el precio. Nunca tuve eso, entonces, primer error. Operé contra una tendencia mayor, como podemos visualizar, el precio está totalmente bajista. Entonces, había marcado una línea de tendencia que también tenía confluencia con mi tesis de que el mercado gravitaría al alza, ya que quebraría la línea de tendencia nuevamente, generando pues el impulso. Pero lo que realicé mal en esta operación fue que me anticipé al movimiento, ni siquiera había una reacción directa para confirmar un movimiento hacia el alza, sino que me anticipé. Entonces, vamos a visualizar un poco los marcos de tiempo pequeño, de temporalidad pequeña. Entonces, vemos que en el premercado, en la apertura, el mercado genera un gap. Después de ese gap viene generando una consolidación en el precio, pero por ende, como tenía mi tesis marcada en mi tesis que la dirección del mercado más probable sería hacia la baja. Por ende, ¿qué es lo que yo visualicé? Entonces, el mercado directamente, Flum, en la plena apertura, muestra pues sentimiento bajista, muestra una gran inyección por parte de los vendedores. Por ende, aquí yo ya había confirmado directamente y pues mentalmente de que el precio gravitaría todo el día a la baja. Entonces, aquí tenía es el low marcado de la vela de un minuto. ¿Para qué? Para esperar simplemente el retesteo, quiebre, retesteo y continuación. Por ende, el mercado no realizó lo siguiente, no realizó el movimiento pues que ya tenía, por así decirlo, en perspectiva a espera. Entonces, ¿qué viene y genera el mercado? El mercado viene y genera el quiebre de la vela de un minuto y la de 5 minutos. Vemos el high de la vela de un minuto y el high de la vela de 5 minutos. Entonces, cuando vemos esto, cuando yo visualicé esto, perdón, veo el quiebre de la vela, de este nivel. Por ende, lo que yo estaba esperando era una confirmación para tomar mi entrada, que fue acá y con un stop loss bastante pequeño, por lo que pues mi pérdida no fue tan amplia y un ratio pues 1 a 2. Entonces, ¿qué es lo que visualizamos aquí? Primeramente tengo, como habían visualizado en los marcos de temporales altos, esta zona de resistencia es bastante fuerte. Quiere decir que, ¿por qué? Porque tiene varios toques, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 toques. Por ende, lo que yo tenía que esperar en ese momento era ver cómo reaccionaba el precio y no entrar tan arriesgado. Por ende, lo más probable era que el precio gravitara hacia la baja. ¿Por qué? Porque los marcos temporales estaban con más fuerza de dirigirse, generando movimientos de impulso hacia la baja. Entonces, directamente podemos, visualmente, o sea, la entrada está bien, o sea, para mí realmente, la entrada viene, genera un quiebre, vemos que genera el quiebre de la vela del high de 5 minutos, viene, retestea y pues me muestra una vela de confirmación. Eso se puede visualizar, sí, correcto, pero el error es lo mismo que mencioné. El precio se encontraba en una zona de soporte, de resistencia, perdón, bastante fuerte, por ende la acción que realmente debí tomar era esperar cómo el precio se desarrollaba y ahí sí confirmar una tesis correcta, ya sea la confluencia misma que tenía con la anterior o cambiar la tesis de que este mismo iba a gravitar hacia el alza. Por ende, cuando el precio llega aquí, me salgo en stop loss, ya que directamente eh, el mercado me estaba mostrando directamente en esta parte ya una inyección a la baja, o sea, estaba mostrando inyección por parte de los vendedores, pero yo internamente estaba aún convencido de que el precio iba a generar pues el quiebre del soporte, retestearlo y pues gravitar hacia precios más altos. Entonces, primer error, estaba teniendo una tesis que estaba basada en mi concepto y no en lo que el mercado me estaba demostrando. Entonces, vemos aquí directamente y ya me lo había mostrado, pero yo seguía, por así decirlo, cegado de lo que el mercado me estaba mostrando. Vemos que aquí estas velas tienen bastante, pues, mecha, indicando, pues, la inyección por parte de los vendedores, en donde yo nuevamente, pues, me salí de esta operación y nuevamente tomo otra en esta zona. Nuevamente un stop loss pequeño de 36 pips y un ratio 1 a 2. Entonces, aquí dije, no, es la regla del 84%. Si no fue la inducción en esta zona, será en la zona en el high de un minuto. Por lo que veo la misma reacción. Vemos que el precio viene y genera
un desplazamiento bastante claro. Vemos aquí visualmente, genera impulso, retesteo, me genera una vela de confirmación para mí realmente y gravitar al alza. Pero por ende, mismo error, marcos temporales altos no estaban alineados con la entrada que estaba tomando. Por ende, apenas el precio comienza a bajarse y ahí es donde me salí nuevamente de la operación, limitando pues una pérdida más grande. Entonces, aquí ya en esta zona realmente ya se había dado mi tesis, por así decirlo, mi tesis bajista, la que realmente tenía en el momento, si estaba correcta. ¿Y cuál era? Pues el mercado aquí. Aquí era mi otra entrada que pues yo quería tomar, pero en el momento el broker pues ya no me dejó ejecutar la entrada. Entonces, mi entrada era la siguiente. Vemos que el precio pues ya genera, vemos en 5 minutos, vemos como el precio reacciona en el nivel de soporte, confirmando que pues confirmación de impulso hacia la baja. Por ende, cuando el precio genera el quiebre de la vela de 1 minuto y la de 5 minutos, vemos que genera quiebre, vemos aquí visualmente, genera un quiebre, retestea y genera continuación. Entonces, en este retesteo pues ya no pude entrar, por lo que pues el broker no me dejó emitir la orden, por lo que pues no, ya no contaba con el dinero suficiente para tomar una compra. Para luego visualizar que el precio sí se dirigía a mi favor. Directamente pues genera el impulso, genera pues consolidación un periodo y vemos que tiene pues un movimiento fuerte de impulso llegando hasta mi previous day low, que es un punto de liquidez externa. Hasta aquí directamente. Vemos que apenas el precio llega acá, pues hay una reacción, pero este era el movimiento original que hubiera tomado realmente. Por ende, pues error mío personal, eh, no identificar correctamente pues los marcos temporales altos. Me estaban diciendo algo súper claro, estaba bajista, pero mentalmente yo ya estaba seguro, totalmente seguro de que el precio iba a hacer algo. Entonces no puedo operar en base a lo que yo creo y tengo que operar más bien en base a lo que el mercado me está mostrando a mí. Es un error bastante grande que realmente yo creo que a muchos les ha pasado pues en la primera etapa, en esta primera etapa como de por así decirlo, práctica y prueba y error. Por ende, pues tuve dos pérdidas ahí y pues perdí el movimiento original realmente. Este fue eh, todo pues todo mi análisis general de lo que realicé en la semana pasada. Vemos aquí directamente también pues más o menos cómo voy en general. El mes pasado fue pues un mes malo realmente, donde, segundo, listo. El mes pasado tuve varias pérdidas, entonces tuve la primera semana que empecé, tuve una pérdida de $1 con la primera semana que empecé tuve la pérdida de $1 con 83 centavos, la segunda de $23, la tercera fue una pérdida más grande y pues donde perdí bastante dinero realmente. En estas semanas perdí casi el 40, en este mes, en el mes pasado, perdón, el de diciembre, perdí casi el 40% de la cuenta y pues este mes lo inicié pues con dos pérdidas realmente. Aquí pueden ver pues todas las pérdidas que he tenido pues en fila, no voy a mentir, pues realmente han sido muchos errores los que he cometido. Mm, lógicamente pues la idea es mejorar pues esos errores, pero realmente cuando uno se encuentra en la situación, a veces uno se olvida de esos consejos, de lo que lo que uno tiene que hacer para mejorar y pues directamente uno se olvida de ello y empieza a operar como en base a lo que nosotros creemos y no lo que, como mencioné, lo que el mercado está mostrando. Entonces este sería todo mi weekly recap. Entonces, la idea es, lógicamente, mejorar esos errores y sí o sí seguir pues mi plan con disciplina, porque pues ese es el error más grande que uno comete siempre, la falta de disciplina de cumplir la estrategia, cumplir el riesgo, cumplir el plan que uno ya se predefinió. Entonces, lógicamente, eh, esto no es fácil de mejorar. Suena sencillo como ser disciplinado y ya, pero realmente cuando uno pone como el empeño y acciona las cosas, ya realmente como que uno se olvida en el momento de todo lo que
de todos los errores pasados, de todo, de todo. Entonces uno empieza a operar como en base al miedo y a la esperanza que uno tiene de pronto de perder o de ganar. Entonces, espero pues que la semana que viene ya sea mejor, tratar de no forzar las cosas, tratar de ser más calmado, más paciente, más disciplinado.